hacer, Señor. Por eso, Padre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, Padre bueno, Señor, te suplicamos, Dios de la gloria, que seas tú bendiciendo la familia. Bendice la familia que está aquí representada, Señor. Padre, que viene a buscar, Señor, aliento, Señor. Que venimos a buscar paz, que venimos a buscar, Señor, dirección tuya, Padre. Señor, ayuda a tu pueblo. Bendice, Dios, las familias. Bendice a los padres, Señor. Que sean diligentes, Padre de la gloria. Padre, para criar, para dirigir, Señor, a su familia. Esta mañana presentamos cada matrimonio, Señor, de nuestra iglesia. Cada uno de los que están aquí en esta mañana. Cada uno de los que están en sus hogares, en su trabajo, donde quiera que estén, Padre Santo, aleluya. Declaramos tu palabra sobre su vida, una cobertura sobre cada matrimonio, Señor, aleluya. Y donde hay desavenencia, Padre, que tú obres de una manera especial, Señor amado. Que tú pongas paz en esas mentes, en esos corazones, Señor, que están torcidas las mentes, esos corazones que están turbados, Padre. Que en esta mañana enviamos tu palabra a cada hogar, Señor amado, que tú obres de una manera especial, Señor, rompiendo toda atadura, toda ligadura en el nombre de Jesús, que ya haya unidad en los matrimonios, que haya unidad en los matrimonios, Señor, aleluya, que todo estorbo que haya, Padre, que lo eche fuera en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, la oh, santo eres tú, Señor, aleluya. Bendecimos a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bendecimos cada matrimonio, Señor, aleluya. Cada hogar representado aquí en esta mañana y cada hogar de nuestra iglesia, aleluya, y de aquí de Puerto Rico, Señor, tanto divorcio, tanta separación, tanto sufrimiento en los hijos, Señor, aleluya, cuando se separan. Señor, úsela para tu tierra. Llénala de tu espíritu, Dios mío. Señor, en tus manos te amargan, Dios mío. Señor, con palabras en tus labios. Tocarle los heridos sus labios, Señor. Gracias, Señor, porque tú las usas, la vas a usar de manera especial. Amén. Dios les bendiga en esta mañana a todas y a todos. Verdaderamente es un privilegio para mí estar aquí delante de ustedes para traerles algunas palabras que Dios ponga en mi boca, y les confieso que desde que Milagros me llamó para invitarme a traer la reflexión de hoy, empecé a orar por lo que iba a traer y por ustedes y por las personas que iban a estar mirando a través de la internet, porque yo sé que hay muchas personas que miran, ¿verdad?, los programas de la Iglesia Ministerio Sanador. Así que estoy aquí para estar en las manos del Señor. Le dije, Señor, yo quiero que seas tú el que hables, quiero que seas tú el que me uses, y me puse en las manos del Señor y he estado orando abundantemente, se lo confieso. Continuamente. Escogí el tema del propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. Y quisiera compartir algunas cosas que están en la palabra del Señor sobre ese tema, el propósito eterno de Dios. Antes de nosotros pensar cuál es el propósito para mi vida o para nuestra vida, debemos buscar cuál es el propósito de Dios, primero que nada, ¿verdad? Porque para poder tener una vida victoriosa, tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Es así o no es así? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues estamos en Efesios capítulo 1, verso 11. Verso del 9 al 11, dice, en la nueva versión internacional, dice así:
Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Dice buen propósito, ¿verdad? Así que el propósito de Dios es bueno. A veces yo pienso que muchas personas no entienden cuál es el buen propósito de Dios y le echan la culpa de muchas cosas que Dios no hace. O le echamos la culpa de muchas cosas que Dios no hace. Pero tenemos que tener claro cuál es el propósito de Dios. En el libro de Efesios de Reina Valera, me gustaría leerlo también, dice del 9 al 11, ¿verdad? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Les confieso que para entender estas palabras, pues yo tuve que leerlo muchas veces y tenemos que seguir leyendo, porque este libro es bien profundo. Este libro de Efesios tiene mucha revelación y habla mucho de Él. Cuando habla de Él, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Así que en ese verso nos habla sobre el propósito, pero en el capítulo 3, verso 11, que lo vamos a leer también ahora, capítulo 3, verso 11, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que se le añade la palabra eterno. Fue un propósito eterno, desde la eternidad. Así que Dios no se sacó de la manga estas cosas, ¿verdad? Es un propósito eterno. ¿Y cuál fue ese propósito eterno? Ese propósito eterno lo revela el libro de Efesios en el capítulo 3, verso 11. Conforme al eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a buscarlo directamente del capítulo 3 de Efesios. Capítulo 3, 11, ¿verdad? Ok, ya se lo leímos. Vamos al 4, mejor dicho. 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que este propósito eterno que Dios tenía en su corazón desde la eternidad, antes de la creación del hombre, era hacernos a nosotros, hacer al hombre como Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso que podemos saber que el propósito de Dios es que nosotros seamos como Jesucristo. Así que nosotros podemos tener, ¿verdad?, ese pensamiento y esa certidumbre de que el Señor quiere que nosotros seamos como Él. Pero muchas veces no nos sentimos capacitados, no sentimos que hacemos lo que Él quiere, ¿verdad?
no sé que a ustedes les pasa eso, pero muchas veces hacemos todo lo contrario a lo que el Señor ha propuesto para nosotros, para nuestra vida. Y nosotros tenemos que entonces entender que cuando Él hizo al hombre, estaba cumpliendo su propósito. Vamos a Génesis capítulo 1. Aquí vamos a estar teniendo un estudio bíblico. No va a ser muy largo, pero dijo Dios, capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vimos entonces que Dios hizo al hombre a su imagen, pero cuando la palabra dice a su imagen, como Dios no tiene forma especial, ¿verdad? No podemos decir que Dios tiene una forma especial. Cuando dice a su imagen, Él se está refiriendo al carácter de Dios. ¿Cuántos lo sabían? Dios se está refiriendo a su carácter. ¿Y cómo es el carácter de Dios? En primer lugar, ahorita leímos que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, Dios es paz, Dios nos da gozo, Dios nos da todas esas cosas que está en Él, Dios nos las pone, ¿verdad?, a nosotros. Así que sabemos que Dios no tiene esa forma física, así que lo que se está refiriendo cuando dice que nos hizo a su imagen, está diciendo que nos hizo conforme a su carácter o forma moral. Y esto se refiere a santidad, porque Dios es santo, ¿verdad? Dios es santo y Dios muestra su plan, que seamos santos en nuestro carácter como Él es. Amén, hermanos. Él quiere que seamos santos en nuestro carácter. Ese es el plan y el propósito eterno de Dios. Y se cumplió ese propósito. Lo que pasa es que entonces el hombre le falló a Dios, pero ya Dios había hecho provisiones, Dios había pensado lo que iba a hacer por si acaso el hombre caía, ¿verdad? Por eso decimos que Él no se inventó esto a último momento. Dios no dijo: adiós, Adán me falló, ¿qué voy a hacer ahora? Y empezó a caminar por el jardín ayer pensando: Dios mío, ¿pero qué voy a hacer ahora? Dios no dijo Dios mío, pero yo lo digo. ¿Qué voy a hacer ahora? No, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabía, ¿verdad?, que el hombre podía fallarle. Y entonces Él ya tenía ese plan y ese propósito eterno, hacernos a su imagen. Y lo hizo al hombre, a Adán, y estaba allí en ese jardín y todo estaba perfecto. Él tenía comunión con Dios. Y el Señor, ¿verdad?, le dio todo a Adán, todo lo que él necesitaba para ser santo. Pero Adán, desgraciadamente, le falló al Señor, y entonces la naturaleza de ese pecado que vino como consecuencia de su desobediencia le tocó a toda la humanidad. Así que antes de crear al hombre, Dios tenía el propósito de crear al hombre para tener santidad de carácter y poder para servir. Por eso le dio autoridad sobre toda la tierra, sobre todos los animales, y le dio esa capacidad para poder tomar decisiones en la tierra y servir, ¿verdad? El propósito de Dios era que el hombre fuera santo en su carácter, le sirviera a Él y tuviera ese poder para servir. Como
Y entonces nosotros los preguntamos muchas veces, ¿cómo puedo llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea? ¿O cómo puedo obtener el poder para hacer todo lo que Dios quiere que haga? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Y durante años cuando nos convertimos estamos con esa disyuntiva, cuestionándonos, pero ¿qué puedo hacer yo para hacerlo como Dios quiere que yo sea? ¿Qué puedo obtener? ¿Cómo puedo obtener ese poder para hacer todo lo que Dios quiere que haga? ¿Se han preguntado ustedes esto alguna vez? Amén. Bueno, pues esa pregunta es pertinente. Esa pregunta lo que quiere decir es que te estás preguntando cómo puedo obtener la santidad de carácter y el poder necesario para hacer todo lo que Dios quiere que haga. Porque somos seres espirituales, ¿verdad? Y como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues entonces nosotros tenemos esa necesidad de ser como Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Pero claro, a Adán se le dio el mandato de llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella, como dice en Génesis 1:28. El hombre fue creado a la imagen de Dios, a su semejanza. Se le dio dominio, autoridad y poder. En el jardín del Edén, todo incluyendo sus dones y medio ambiente, eran ideales. O sea, Dios lo puso ahí en un sitio donde él podía estar seguro. Y Adán tenía comunión con Dios y Dios con él tenía amistad, ¿verdad? Hablaban. Adán podía ir a donde él si tenía alguna situación y consultar con Dios. Adán estaba viviendo sometido a Dios. Se suponía que él tuviera una vida sometida a Dios, y eso es lo que Dios espera de nosotros también. Muchos de los problemas por los cuales nosotros pasamos es porque estamos tratando de vivir independientemente de Dios. Cuando el hombre quiere vivir haciendo lo que sus deseos quieren que haga, haciendo su propia voluntad, cuando el yo está dominando, ¿verdad?, en la vida de un ser humano, entonces es que cometemos muchos errores. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Y cómo podemos depender de Él? A través de la comunión con Él, que es a través de la oración, a través del conocimiento de su palabra, ¿verdad? A través de ser guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos alcanzar lo que Dios quiere y quiere para nosotros. Se habla mucho sobre la herencia y el medio ambiente, ¿verdad? En estos días todo el mundo habla sobre el DNA y todas esas cosas que nosotros recibimos. Pero Adán tenía la herencia adecuada. Estaba dotado de todo lo que necesitaba y de todo lo que Dios quería que tuviese. Pero eso se perdió cuando Adán le falló a Dios, ¿verdad? Adán entró en la naturaleza esa pecaminosa que Satanás puso. Y Adán perdió la comunión con Dios. Por eso es que la Biblia dice que el hombre que no tiene a Jesucristo en su corazón está muerto, está como muerto, porque aunque está vivo, pero su espíritu está separado de Dios, no tiene comunión con Dios. Y esa es la muerte espiritual. Hay dos clases de muerte. La muerte física, que es cuando el espíritu sale del cuerpo humano, ya ese cuerpo no tiene vida, ¿verdad? Y entonces ese cuerpo no tiene vida y no puede manifestar esa carne lo que antes hacía.
está muerto físicamente, pero cuando nosotros estamos en el Señor, que su Espíritu ha venido a morar con nosotros, en nuestro espíritu es vivificado. Así que eso pasa en nuestro espíritu. Entonces podemos tener comunión con Dios, estamos vivos espiritualmente. Podemos tener esa comunión con el Señor. El medio ambiente que se le dio a Adán incluía unión con Dios, podía decidir acudir a Dios buscando ayuda, como dijo ahorita, estaba bajo la orden de Dios, disfrutaba comunión con Él, podía recibir ayuda de Dios en cada momento de necesidad, ¿verdad? Como les dije, gozaba de perfecta comunicación con Dios y se esperaba que trabajara en perfecta cooperación con Dios, como Dios quiere que también nosotros vivamos, ¿verdad? En perfecta cooperación con Él, porque estaba equipado para eso. Dios equipó a Adán para hacer la labor para la cual Dios le había llamado. Al ser creado a imagen de Dios, quería decir 4 cosas. Creado con inteligencia, creado con percepción moral, habilidad de tener discernimiento entre el bien y el mal. Eso quiere decir percepción moral, saber distinguir lo que es el bien y el mal. Creado con apreciación espiritual, él tenía la capacidad de comunicarse con Dios, él sabía que él era espíritu, ¿verdad? Primero que nada, y el espíritu es el que debía guiar su vida. Y un ambiente o autodeterminación o libre albedrío. Él tenía autodeterminación. Por eso Adán pudo pecar, porque él podía haber cogido el fruto del árbol de la vida que estaba allí también, pero decidió entonces coger el árbol del conocimiento del bien y el mal y obedecer a su mujercita, que lo estaba llevando a un lugar donde precisamente era fuera de la voluntad de Dios. La decisión, ¿verdad? Y nosotros también podemos tener, o sea, Dios nos ha capacitado para tomar decisiones. Por eso es que es importante que aprendamos a tomar las decisiones correctas. Y por eso es que es importante que conozcamos la palabra de Dios. Porque en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento en que el mal viene a tentarnos o a sacarnos de la comunión con el Señor, nosotros podemos tener ese discernimiento, ¿verdad? Dios nos ha capacitado para eso. En el capítulo 1 de Génesis se habla sobre la creación espiritual, pero en el capítulo 2, verso 7, se habla de la creación material, porque somos espíritu y materia. Vamos a Génesis capítulo 2, 7. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos, ¿verdad?, que primero formó al hombre del polvo de la tierra, esa es la materia, nuestro cuerpo que Dios nos dio. Y entonces después puso el soplo de vida, que es el espíritu, ¿verdad? Somos en primer lugar espíritu, alma y cuerpo, en ese orden, porque el hombre es un ser espiritual. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros es eterno, nunca muere. Tengas a Cristo o no tengas a Cristo, ese espíritu que está en ti nunca va a morir.
Por eso es que la persona que no tiene a Cristo no va a la presencia de Dios. Sigue viviendo espiritualmente, ese espíritu sigue viviendo espiritualmente, sigue viviendo, pero no va a la presencia de Dios. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido renacido en su espíritu al venir a Jesucristo, ese espíritu entonces puede entrar en la presencia de Dios. Así que somos espíritu y materia, ¿verdad? Ya vimos que somos espíritu y materia. Y dice, y sopló aliento de vida, que en hebreo es vidas. Vida física, vida mental, emocional y espiritual. Eso fue lo que Dios le dio al hombre. Vida física, vida mental, emocional y espiritual. Y Dios sopló vida espiritual en el hombre. Y se refiere al Espíritu de Dios como un soplo o viento, ¿verdad? Adán tenía vida espiritual, fue hecho de lo alto. El soplo de Dios o el Espíritu entró en él. Estaba espiritualmente vivo. El día que pecó, murió espiritualmente. Su espíritu ya no tenía relación con Dios. Su espíritu estaba separado. Así que la muerte espiritual, decimos que es separación, ¿verdad?, de la comunión con Dios. Vemos que hay una dualidad, espíritu y materia. Yo tengo la Biblia Nueva Versión Internacional y usa mucho, cuando habla del pecado del hombre, la naturaleza pecaminosa. Pero me gusta más la versión de Reina Valera, porque habla los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne. Así que hay una dualidad de espíritu y materia. La idea de la naturaleza, de dos naturalezas, no puede ser correcto, porque no puede el espíritu que ha sido renacido, ¿verdad? Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así que si tu espíritu ha sido renacido, tú no tienes ya la naturaleza de Satanás en ti, ¿verdad? Porque eso ocurrió en tu espíritu. Tu mente se queda igual, tus pensamientos, tus recuerdos, tu inteligencia se queda igual, ahí no hay cambio. Tu cuerpo se queda igual, no hay cambio, ¿verdad? En el nuevo nacimiento, eso ocurre en nuestro espíritu. Y es importante que lo entendamos, es importante que sepamos que ese nuevo nacimiento es espiritual y que no puede haber una naturaleza de Satanás en tu espíritu, porque ahí viene a habitar el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que sería imposible que Dios estuviera luchando ahí dentro de ti, y yo no creo eso, no creo, y yo creo que es incorrecto decir que tengo la naturaleza pecaminosa haciéndome que yo peque. Lo que pasa es que Dios nos dio libre albedrío y nosotros podemos escoger. Tenemos la capacidad de escoger qué hacer entre el bien y el mal. Y la persona que, cuando la Biblia habla de que lleguemos a un varón perfecto, lo que se refiere es a que seamos maduros espiritualmente, una persona que ha crecido espiritualmente, que puede discernir entre el bien y entre el mal, puede escoger, ¿verdad? Y escoge el bien. Así que la idea de dos naturalezas contrarias dentro del hombre no se encuentra en la Biblia. Esta idea llegó al pensamiento cristiano de la filosofía griega. Eso, pues, estaba estudiando todo eso y como que no lo había podido entender y tuve que estar mucho tiempo leyendo estas cosas para poderlas entender. Yo sé que aunque son sencillas, ¿verdad?, pero son profundas. Y para nosotros entender esto, tenemos que
continuamente estar estudiando y orando, pidiéndole al Señor revelación de todas estas cosas. Y yo cuando estaba orando por ustedes todo este tiempo estaba pidiendo que Dios les diera entendimiento, porque muchas veces no entendemos. Yo misma no entendía estas cosas y he tenido que dedicar varias horas y mucho tiempo para poder ir entendiendo, y a lo mejor no tenemos, ¿verdad?, la revelación completa, pero Dios nos va dando luz. Y en la medida en que vamos entendiendo estas cosas del nuevo nacimiento, de quién yo soy, de qué es lo que hizo Dios conmigo, de cuál es el propósito de Dios con mi vida, entonces podemos tener una vida más feliz, más libre, de más poder, porque podemos aprender a controlar, ¿verdad?, nuestros deseos y aprender a dominarnos y aprender a depender del Señor en todo momento, que es lo más importante. Muchas veces el cuerpo, el ser humano está acostumbrado a tomar sus propias decisiones, entonces tenemos que aprender todas estas cosas. Por eso Dios puso maestros en la iglesia, porque las cosas espirituales se aprenden. Cuando usted fue a la iglesia por primera vez, a la escuela por primera vez, en primer grado usted no se salió porque no entendía o no había aprendido todo, ¿verdad? Usted continuó cada año aprendiendo muchas cosas y cada año usted fue creciendo, además de que iba aprendiendo. Pues así mismo en la vida espiritual del cristiano, vamos aprendiendo. ¿Cómo vamos aprendiendo? Bueno, pues cuando escuchamos la enseñanza de la palabra, cuando meditamos en la palabra, cuando oramos con Dios y le preguntamos muchas cosas y el Espíritu Santo nos habla de alguna forma, quizás nos habla a través del pastor, a través de un hermano, a través de una predicación, pero Dios nos va dando luz y entendimiento en la medida en que nosotros nos ponemos en sus manos y le pedimos que nos ayude y le damos tiempo, porque esto toma mucho tiempo. Así que tenemos que escoger. Ese tiempo debe ser lo primero para nosotros. Debemos poner a Dios primero en nuestra vida. Y después todas las cosas, entonces dice la Biblia, vendrán por añadidura. Así que estamos diciendo que esto de la carne que es mala, porque eso era lo que creían los griegos. Ellos creían que la carne era pecaminosa en su naturaleza, o sea, pero la carne en sí no hace nada. Lo que hace que se manifieste la carne es que los sentidos de nosotros, ¿verdad? Nuestra vista, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestra lengua, como hablamos, los 5 sentidos, esos que hay en nuestra vida, que Dios los puso y son buenos, pero muchas veces pueden inclinarse o pueden inclinarnos a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Pues esa es la voz del Espíritu, es la conciencia del Espíritu del ser humano, ¿verdad? Porque tenemos un Espíritu. Esa voz del Espíritu es la conciencia que muchas veces nosotros Dios nos habla o sentimos algo que no debemos hacer o tenemos discernimiento, pero la voz del cuerpo son los sentidos y esos son lo que dice la carne. Cuando dice la carne, son, en realidad, para poderlo entender un poquito mejor, son los sentidos nuestros, ¿verdad?, los que están ahí manifestándose. Así que ese término de que la naturaleza pecaminosa, o sea que la carne estaba, el pecado y la maldad estaba en la carne, vino desde el siglo IV, cuando fue primeramente mencionado por Ambrosio, del 340 al 397, que vivió él antes de Cristo. Y Ambrosio fue el primero que trajo esta idea de que la materia es mala, porque los griegos creían eso, que el hombre no tenía remedio, que iba a nacer malo, iba a morir malo, porque estaba en su carne, en la materia, la maldad.
Además hubo esos tres teólogos, Ambrosio, y además de Ambrosio, Jerónimo y Agustín, predicaron lo mismo. Y eso se introdujo en la iglesia, esa teoría de que pues, el hombre es malo en su carne, en su materia. Ellos fueron todos influenciados por la filosofía griega, como les dije, que afirmaba que la materia era mala. La filosofía judía está basada en la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento, y enseña que todas las cosas, incluyendo la materia, fueron creadas buenas después de la creación, ¿verdad? Dios creó al hombre y dijo, he hecho algo bueno. Cuando creó la tierra dijo, he hecho algo bueno. Y al final dice, he hecho algo bueno, hizo todo bueno en gran manera. Y ahí estaba incluyendo el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo del hombre, el cuerpo de ese ser creado y todo lo demás que hizo. Así que en esa materia no es que estaba el mal. El mal entró cuando Satanás, ¿verdad?, engañó al hombre y el hombre le pasó la autoridad que Dios le había dado a él para que enseñorease sobre todas las cosas, toda la creación, para que fuera como Dios, porque Dios lo hizo a su semejanza, y para que le sirviera a Dios, para que sirviera en la tierra. Y ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos santos y que podamos servir a Dios como Él es santo. Por eso Cristo dijo, ser santo como yo soy santo, ¿verdad? Y los ángeles dicen santo. En el cielo todos los ángeles dicen santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Así que la dualidad bíblica es espíritu y materia. El hombre interior y el hombre exterior. Pablo dice, ¿verdad? Si este hombre exterior se va desgastando, pero el interior va renovándose día a día. Así que cuando habla de ese hombre exterior, es el cuerpo, el tabernáculo, o la casa donde el espíritu está morando. Y ese hombre interior, o ese ser interior, porque somos hombre y mujer, ese ser interior es el espíritu que Dios puso en nosotros y que ha venido a ser templo del Espíritu Santo. Por eso es que nuestro cuerpo, dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo. En 2 de Corintios, Pablo dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. La carne es la parte material, dijimos, ¿verdad?, del hombre, y el cuerpo sin Espíritu Santo. O sea, si el espíritu del hombre sale, ya no vas a poder ver, ya no vas a poder palpar, ya no vas a poder hablar, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Verdad? El espíritu es el que produce que nosotros podamos manifestarnos. Yo creo que por eso es que los ángeles a lo mejor sintieron, ¿verdad?, esa podríamos decir envidia de que Dios le diera al hombre, y yo creo que Satanás la sintió, esa envidia de que Dios le diera al hombre un cuerpo para manifestarse. Ese es el privilegio que Dios nos dio a nosotros. Por eso la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor, ¿verdad? No dice el espíritu, sino dice todo vuestro ser. Así que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, y todo eso es un don de Dios. Así que Satanás estaba envidioso, y por eso él quería, y fíjense que los demonios anhelan habitar en cuerpos
Los demonios quieren siempre tomar los cuerpos de las personas, ¿verdad? Y no, Dios no se lo permite, porque entonces estaría todo el mundo endemoniado y eso sería, y es así, es un caos esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás se quiere manifestar a través de los cuerpos. Somos espíritus que viven en un cuerpo. Sin espíritu el cuerpo no ve. Sus ojos no ven, sus oídos no oyen, sus manos no sienten. Solo queda el cuerpo. El cuerpo es enormemente importante, estamos diciendo. El cuerpo transforma la energía o poder espiritual en energía o poder física. El cuerpo, el espíritu se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Por eso es que es tan importante el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y en Gálatas, Pablo dice: no importa la circuncisión ni qué incircuncisión, lo que es importante es una nueva creación. Esa nueva creación es lo más importante. Y entonces en Gálatas, en 2 de Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Eso es bien interesante, porque tenemos que estar conscientes de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y cuando somos recién convertidos no tenemos estos conocimientos, no tenemos esta revelación de quiénes somos ahora en Cristo. Como decía Lourdes ahorita, tenemos que estar conscientes de nuestra verdadera identidad, de lo que Dios ha hecho. Quizás podamos fallar, quizás podamos pecar en algún momento, caer en una tentación, pero es porque decidimos caer, ¿sabes? Porque tenemos libre albedrío, autodeterminación para escoger. No le podemos echar la culpa a Dios ni al diablo. El diablo te puede tentar, pero tú tienes autoridad sobre él para echarlo fuera. Y tenemos autoridad, Dios nos ha dado esa autoridad, porque al venir el Espíritu Santo a nosotros, a ser morada, nosotros tenemos la autoridad de Dios en nosotros. Así que es importante que cuando nosotros vamos a evangelizar, lo que tenemos que llevarles es el propósito de Dios, ¿verdad? Decirles de esta nueva creación que Dios quiere darles, esa nueva vida. Y no nos podemos cansar de predicar. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, que dice: el que está en Cristo es nueva criatura. Y después dice: porque somos embajadores de Dios para llevar este mensaje a aquellos que no lo han recibido. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, dice la Biblia, y que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Y nos ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de llevar ese mensaje. Algunos no pueden ir, pero pueden orar. Otros no pueden ir, pero pueden dar ofrendas para que otros enviar, ¿verdad?, a otros que pueden ir. Así que no hay excusa, todos podemos trabajar, todos podemos tener la capacidad de hacer algo para la obra de Dios. Tenemos que estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En alguna manera Dios nos va a usar. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que el Espíritu Santo es el que regenera al hombre al nacer de nuevo. Y se cumple entonces el buen propósito de Dios. Que seamos como Él, que seamos santos y que podamos servirle, ¿verdad? Que seamos servidores. Ese es el propósito de Dios. Así que en esta mañana pues les dejo con esta palabra sencillita pero profunda para que ustedes sigan meditando y aprendiendo
y que el Señor les bendiga, que siga obrando en nuestras vidas y que nos siga usando como Él quiere, porque lo importante es que hagamos la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Yo le doy gracias al Señor y voy a orar en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por el conocimiento de tu voluntad, por este buen propósito, Señor, que tú te tenías en tu corazón para todos nosotros, porque te hemos conocido, Señor, y hemos sido libertados, Señor, del poder de Satanás para venir a ser siervos tuyos, Señor, para venir a tener ese carácter que tú quieres que tengamos, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder manifestar en nuestra vida la presencia tuya, Señor. Yo te presento a mis hermanos y a mis hermanas que están aquí. Te pido, Señor, que los ayudes. Y te pido también, Señor, por las personas que están a través del internet escuchando esta enseñanza, para que tú, Padre, si ellos no te han conocido, ellos vengan al conocimiento tuyo, Padre, que puedan entender esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria a ti y las gracias. Amén.